Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor. Y este domingo 27 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Cuando Jesús cumpla 12 años, retornará a Jerusalén. Es el último misterio gozoso. Sus padres 3 días lo buscan angustiados, se ha perdido, y lo encuentran otra vez en el templo, pero esta vez en diálogo con los doctores de la ley. Y la respuesta que le da a José y a María, que lo interpelan, es una respuesta que a ellos los desconcierta, pero a nosotros nos ilumina profundamente. Es necesario que yo esté en las cosas del Padre. Se está cumpliendo esto que dice el Evangelio de hoy. Crecía en sabiduría, se fortalecía. El favor de Dios, la gracia de Dios lo acompañaba. Crece su conciencia, la conciencia de su identidad y de su misión. Pero, entre tanto, Jesús vive y crece en Nazaret. Mientras Juan Bautista crece en el desierto, Jesús madura como hombre en Nazaret, la pequeña ciudad en la Galilea de los gentiles, ese cruce de camino de tantas personas, pueblos, también de hombres y mujeres cuya fe es débil o que viven en situaciones difíciles. Ahí crece el que un día ahí comenzará su misión de anunciar el Evangelio. En Nazaret, en la casa de María y José, como todo chico, aprende a vivir, porque eso es lo que da la casa, el hogar, la primera y fundamental escuela. Aprendemos a vivir, a pararnos en la vida, aprendemos los valores fundamentales, las verdades que nos sostienen. Aprendemos a ser hombres y mujeres libres, y se despliegan las alas, como un día se desplegarán las alas de Jesús, que abandonará su casa para recorrer, como decíamos, los caminos de la misión. En Nazaret, Jesús se irá haciendo hombre. El Evangelio, sobre todo la frase final, pone el acento en una dimensión de su crecimiento. Se fortalecía y crecía en sabiduría. Esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que leemos el resto del Evangelio. A medida que avanzan los relatos, nosotros comenzamos a ver el profundo sentido humano que tiene Jesús, cómo conoce desde dentro el corazón del hombre. Sabemos de sus sentimientos. Lo contemplamos en las parábolas, por ejemplo, poseedor de una sabiduría para comprender y reconocer en las cosas más pequeñas, un poco de levadura que una mujer pone en la masa, el crecimiento del reino de Dios. Podemos apreciar así, y esto es lo más importante, que la sabiduría en la que Jesús va creciendo en Nazaret es ese saber, conocer, saborear el plan de Dios como nadie, porque Él es único, es el Hijo en medio de nosotros, que humanamente crece en la conciencia de su identidad profunda como Hijo amado del Padre. En Nazaret, el Hijo de María y de José irá aprendiendo que sus papás humanos son signo visible, eficacísimo, de ese Padre que desde toda la eternidad lo mira y lo ama
y lo llama como su propio Hijo. El Hijo Eterno crece humanamente en la conciencia de ser esto, el Hijo amado del Padre. Así, la sabiduría que se fortalece en Jesús es la conciencia de que es Hijo con una misión. En Jesús, ser Hijo y ser enviado es lo mismo. Son las dos caras de una misma moneda. Hijo del Padre, enviado por el Padre, con una misión precisa: hacer partícipes a los hombres, sus hermanos y hermanas, del sueño de Dios, el reino de Dios, que comprendan, que experimenten el amor de Dios, que ama con apasionamiento, especialmente a los pobres, a los heridos. Un día también escucharemos en el Evangelio de San Lucas a Jesús contarnos la parábola del buen samaritano o la parábola del Padre misericordioso, para relatarnos así lo más profundo de Dios para con nosotros, para con el mundo, su amor, su compasión, su misericordia, su capacidad de perdonar y, como había anunciado el profeta, realmente hacer nuevas todas las cosas. Contemplamos a este Jesús que crece de la mano de María y José en el hogar de Nazaret y pedimos por cada hogar del mundo que sea de verdad lugar de crecimiento en el amor. No podemos dejar de preguntarnos, como hacía el Papa Francisco en su gran encíclica Laudato Si, ¿qué tipo de mundo le estamos dejando a las nuevas generaciones que en este momento están creciendo entre nosotros? Y podemos aterrizar esa pregunta aquí, a nuestro país, nuestra amada Argentina. Si algo estamos aprendiendo en este tiempo difícil de pandemia, es precisamente el valor de los vínculos más profundos, los más directos, los más concretos, los más esenciales. Por supuesto, los amigos, pero sobre todo la familia. Papás, abuelos, hijos, hermanos. Y allí la comunidad cristiana. Incluso cuando hemos tenido las mayores restricciones de circulación, por ejemplo, cuando nuestros templos estaban cerrados, muchas familias, y esto es un gran regalo de Dios, redescubrieron una verdad un poco dormida en la experiencia cristiana, que cada familia es realmente iglesia doméstica. Pusieron en el centro la palabra de Dios, juntos aprendieron a escucharla, a hacer nacer de esa escucha la oración, la alabanza, la súplica, el pedido del perdón, la intercesión. Y así también se redescubrieron como comunidad de hijos, hermanos, esposos, que se sostienen mutuamente en el camino, especialmente en los momentos más difíciles. Aprendimos a cuidar la vida y sobre todo la vida más vulnerable. En esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, en el hoy de nuestra Argentina, a ellos les confiamos la causa de la vida. Que no se abra la puerta del aborto en nuestro país. Ninguno de los problemas que se intenta solucionar con la legalización del aborto se soluciona de verdad eliminando vidas humanas inocentes, haciendo prevalecer la libertad de los más fuertes sobre la vida frágil de los más débiles. El pueblo argentino en su gran mayoría no quiere aborto. Mucho menos en los tiempos difíciles que corren, donde tenemos por delante, ya tenemos ahora la tarea enorme de reconstruir tantas cosas rotas en nuestra vida. Pensemos en la educación, en la pobreza creciente, en las fuentes de trabajo. No nos podemos dar el lujo de abrir la puerta a una injusticia tan grave como es el aborto. Por eso decimos con tantos que no sea ley. Y una palabra de agradecimiento
y de aliento a los grupos pro vida que, surgiendo en cada rincón de la patria, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, han teñido de celeste que se ha vuelto el color de la esperanza y de la vida en nuestro país. María, José, Jesús, a ustedes que custodiaron la vida en Nazaret, que le enseñaron María y José a Jesús, de parte del Padre, a cuidar la vida y a entregar la vida, les confiamos una vez más la causa de la vida. Bendecido domingo, bendecida semana.